Y la reforma de la Constitución es la institución en la que descansa el Estado constitucional democrático. La reforma es la institución más importante del Estado constitucional democrático. El Estado democrático vive por la reforma de la Constitución, a través de la reforma de la Constitución. Y cuando la reforma de la Constitución es una institución de lo que no se hace uso, la patología es tremenda. España tiene un problema que lo diferencia de los demás países de la Unión Europea o de los Estados Unidos, de los países, y es que en España nunca se ha hecho uso de la reforma de la Constitución. Esa es la asignatura pendiente de la sociedad. La reforma es la institución a través de la cual se establece el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio en el Estado constitucional. Una Constitución se hace en un momento histórico determinado y se hace por un poder constituyente, una asamblea constituyente, y esa Constitución tiene que tener una vigencia indefinida en el tiempo. Si se hace bien, para tener esa vigencia indefinida en el tiempo, tienen que hacerse reformas, porque las constituciones se hacen y después se aplican durante un tiempo indefinido y, obviamente, la legitimidad de origen del momento constituyente se va debilitando con el paso del tiempo y tiene que renovarse. Esa legitimidad constituyente tiene que renovarse. Y la única manera de renovar la legitimidad constituyente de una manera jurídicamente ordenada y garantizar la supervivencia del sistema político es la reforma de la Constitución. No hay otra. La reforma de la Constitución es una institución republicana en Europa, excepto en el norte, en los países del norte, las monarquías parlamentarias. Pero todas hacen uso de la reforma de la Constitución y están, por lo tanto, estabilizadas constitucionalmente en la medida en que disponen de un procedimiento jurídicamente ordenado para renovar la legitimidad constituyente. Todos los países de la Unión Europea han resuelto, a través de la reforma de la Constitución, la renovación del poder constituyente y, por lo tanto, garantizar la supervivencia del sistema político reformándolo. Las constituciones democráticas son democráticas porque se reforman y se reforman porque son democráticas. Valen en las dos direcciones. Y nosotros somos el único país de Europa en el que no hacemos reforma. No la hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. No la hemos hecho nunca a lo largo de nuestra historia. Y por eso, periódicamente se produce el hundimiento del sistema político, el hundimiento constitucional, y hay que iniciar un proceso constituyente de nuevo. Seguimos en una situación en la que o se consigue hacer o posiblemente vamos a asistir de nuevo a la implosión del sistema político. Este sistema político no va a ser derribado. No hay realmente una fuerza revolucionaria que esté, ni hay un empuje para derribar el sistema político. El sistema político se está cayendo. Se está cayendo por falta de legitimidad, porque los ciudadanos no lo reconocen como propio. Y la sociedad española ha confiado y estaba bien con su sistema político, lo ha estado manteniendo desde finales de los años 70 hasta 2007, 2008, 2009, en que empieza un deterioro, y el deterioro ahora es brutal. Y por primera vez tenemos que el 30 y tantos % de los ciudadanos dicen que es que la clase política no es el instrumento para resolver los problemas, sino que es uno de los problemas mayores con los que tenemos que contar la sociedad española. El sistema político empieza a haber una desafección absoluta. A lo largo de todos estos 30 años, lo normal es que los gobiernos aprobaran o estuvieran muy próximos del aprobado, la confianza de los ciudadanos. Ahora mismo tienen un suspenso que no llegan al 2. Es decir, lo que ya se está poniendo en cuestión es el sistema de partidos. Porque ha sido en estas elecciones en las que la sociedad española, el cuerpo electoral, ha dado el aldabonazo y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Esto es insoportable. Tenemos un problema ahora que no es la crisis económica, que sí, por supuesto, existe. Tenemos ahora mismo una crisis política de que la sociedad española está empezando a dudar del sistema que tiene para sintetizarse políticamente y para tomar decisiones y para poder enfrentarse a todos los problemas con los que tiene que enfrentarse, que son enormes. Y exige una reforma de nuestro sistema, reforma constitucional. Con esta Constitución y con el poder constituyente que se hizo en la transición, y en la transición se hizo,
Yo no voy a entrar ahora en la valoración de la transición. Creo pero que se hizo y ha dado para 35 años. Los 35 mejores años de la historia de España. Que eso no se nos puede olvidar. Los 35 mejores años de la historia de España. Pero esto ya no da más de sí. Lo suyo hubiera sido que se hubiera ido reformando. Lo lógico es que ya la Constitución española se hubiera reformado. Y hemos tenido ocasiones para hacerlo en múltiples ocasiones. Y eso es lo malo. No hemos puesto en marcha nunca el instrumento de reforma de la Constitución, habiendo tenido oportunidades para hacerlo en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando hemos ingresado a la Unión Europea. Todos los países europeos han reformado sus constituciones para adaptar la Constitución del Estado Nacional a la Unión Europea, que es un cambio constitucional importante. En España, no. Nosotros, en España hay una versión. O sea, nos ponemos de acuerdo cuando no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo. Pero una vez que nos hemos puesto de acuerdo, ya no nos volvemos a poner de acuerdo nunca más. España es el único país del mundo que ha hecho restauraciones monárquicas, ¿eh? El único. En todos los demás países, cuando se acaba con la monarquía, se acaba para siempre. Y no se vuelve jamás a restaurar la monarquía. Y las cláusulas de intangibilidad de la Constitución, las cláusulas que se introducen en la Constitución para que no se pueda reformar la Constitución en un punto determinado, se inventan para hacer imposible la vuelta de la monarquía. La cláusula de intangibilidad se hace para hacer imposible la vuelta de la monarquía, la restauración monárquica. En España hemos hecho dos. Una a finales del siglo XIX y otra a finales del siglo XX. La que llega el 14 de abril, el hundimiento. Porque la primera restauración no se asalta desde fuera, es que se hunde. Es que los partidos monárquicos ganan las elecciones municipales. No ganan los partidos republicanos, pero en todas las capitales ganan los partidos republicanos. Donde hay elecciones de verdad y donde había democracia, ganan los partidos republicanos. Y el rey, el mismo día, coge el camino y se va al exilio. Sin el Partido Popular no se puede hacer, y ahora menos, claro. Y en la posición que está teniendo ahora mismo el gobierno, reforma. La reforma tiene que hacerse. Para hacer una reforma, en todos los países que se hace reforma, hacen falta dos consensos, uno a la entrada y otro a la salida. Primero hay un consenso de entrada, en el que hay que ponerse de acuerdo sobre la necesidad de la reforma e identificación de los temas en los cuales se tiene que operar la reforma. Y después hay que construir la reforma normativamente, construyendo ya el consenso para el texto definitivo, la ley de reforma, que será definitivamente aprobada y sometida a referéndum. Por tanto, tiene que dirigirla al gobierno, el que sea. El que tiene que hacer una convocatoria a la sociedad para decirle, señores, que el sistema político necesita ser reformado y que tenemos que ponernos de acuerdo. Eso tiene que partir del gobierno, del que sea. Y si no es así, no hay reforma posible. Está pasando con esta segunda restauración lo mismo que pasó con la primera. Y el tiempo corre. Y el deterioro es brutal. Ahora mismo el sistema se está descomponiendo y la putrefacción sale. Y sale lo de Caja Madrid, las tarjetas Black, y sale el dinero negro con el que se ha restaurado la sede del Partido Popular y todas las barbaridades que se han hecho. El sistema se está descomponiendo y que o esto se reforma y con relativa rapidez, o vamos a asistir posiblemente en esta segunda restauración a lo que ocurrió en la primera, que se va a caer. Que se va a caer. Que hay un momento en el que no pueden dirigirse a los ciudadanos, poder a los que los ciudadanos no los reconocen. Y en el momento en el que esa interlocución se acaba, el sistema se olvida. Eso es lo que nos está pasando. Estamos repitiendo nuestra historia. Estamos repitiendo nuestra historia. Sin reformar la Constitución, las Constituciones se mueren. Las Constituciones que no se reforman se mueren. Eso es ley de vida. La abdicación de don Juan Carlos ha salvado. El primer match ball lo ha salvado. Porque si el rey no llega a abdicar, cuando estalla el caso de las tarjetas Black, las tarjetas de Caja Madrid, y el jefe de la Casa Real era uno de los que había utilizado las tarjetas.
y sigue don Juan Carlos ahí con su jefe de la Casa Real mezclado en eso, ya veríamos a ver qué hubiera pasado. España tiene que acabar siendo un Estado federal, a la fuerza, acabará siéndolo. O se desintegra. La alternativa es o el Estado federal o la desintegración. A mí me gustaría equivocarme, pero yo soy muy pesimista. Ojalá se haga la reforma a la Constitución, ojalá. Yo no creo que se va a producir, creo que no se va a producir, pero ojalá me equivoque. Una de las cosas que le ocurre al gobierno es que ha intentado durante estos 3 años, pensando que una mayoría parlamentaria absoluta era una mayoría social, y eso es un error. La mayoría parlamentaria es siempre minoría política y enormemente minoritaria desde el punto de vista social. Pero el gobernante no puede considerar que como tiene mayoría absoluta puedo hacer lo que quiera y puedo prescindir de todos los demás para hacer frente a la situación. Eso es lo que intenta hacer el gobierno del Partido Popular y el final deterioro que se está produciendo es brutal. La única solución es hacer una convocatoria nacional de reconocimiento de que tenemos un problema que desborda a cada fuerza individualmente considerada. Que no hay nadie que pueda dar una respuesta a este problema. ¿Cómo lo hacemos entre todos? ¿Se hará o no se hará? Yo, la verdad es que, viendo la situación, el patio tal como está, me resulta muy difícil pensar a Mariano Rajoy haciendo una convocatoria a la sociedad española para que se sienten entre todos a resolver este problema, ¿no? La posición que está teniendo Podemos es la propuesta de Podemos, que no es ya un tema de reforma, sino que es un nuevo proceso constituyente el que hay que poner en marcha. Lo que pasa es que eso cómo se hace jurídicamente. Claro, el problema de los procesos constituyentes es que actúan en un vacío normativo. Una vez que un país empieza a hacer uso del procedimiento de reforma, está consolidado constitucionalmente. Mientras no hace uso del procedimiento de reforma, no está consolidado constitucionalmente. Y eso es lo que nos pasa en España, que no tenemos un Estado consolidado constitucionalmente, porque no hemos hecho nunca la reforma de la Constitución. Y eso es lo que habíamos vivido en los últimos decenios del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que era el control por parte del poder democrático de los procesos económicos y, por lo tanto, avance de la igualdad. Y era lo que legitimaba en cierta medida el contrato social y lo que le daba fuerza. Eso se está viniendo abajo, se ha venido abajo de una manera extraordinaria. Ahora mismo la distribución de la renta es la peor que ha habido prácticamente nunca en los 2 últimos siglos. En todas partes. En España más. Y nunca se habla siempre de abrir el melón. Si se abre el melón, cualquiera sabe lo que puede pasar. Pues mire usted, en todas partes se abre el melón. Y en España no se abre. Y esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. ¿Por qué pasa? Tendríamos que volver otra vez a repasar la historia de España. Vale.